Hoy vamos a ver distintas técnicas para hacer Orbiz o canicas de agua, unas grandes y otras más pequeñas. Vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar a ver cómo podemos hacer Orbiz por esferificación. Empezamos usando agua, cloruro cálcico y alginato de sodio. Esta es la técnica que usan también los cocineros, Pues ponemos en agua el cloruro cálcico. También la vimos cuando revisábamos el juguete de hacer monstruos. Bueno, pues una vez hecho esto, lo que hacemos es con el alginato, que veis que es como un gel, alginato de sodio, lo ponemos en recipientes distintos y ahora lo vamos a colorear. Vamos a hacer unos verdes, otros amarillos, otros rojos. Removemos bien y vamos a ir poco a poco metiendo esta disolución en la que tenemos el cloruro cálcico y agua. Para eso, ¿veis? Cogemos una jeringuilla. Ojo, que si apretáis mucho, en vez de saliros pompas, o sea, o bolitas, lo que os salen son como gusanillos. Entonces hay que hacerlo muy despacio, ¿veis? Vamos a ir cambiando los colores. Está el agua un poco verde, porque se me ha explotado uno verde, pues lo he cogido con la mano. Bueno, pues así vamos haciendo distintas bolitas, ¿veis? Lo malo de esta técnica es que la bolita queda muy pequeñaja. Una vez que acabamos, solo tenemos que colarlas. ¿Veis cómo quedan? Las que son muy pequeñitas no tienen líquido dentro, digamos, se han quedado muy condensadas. También si tenéis el alginato muy condensado, se quedarán más gorditas, menos líquidas por dentro, ¿no? En cambio, si el alginato está más líquido, o si las hacéis muy grandes, ¿veis? Pues se explotan, dentro hay líquido. Bueno, fijaros, ya vimos también cuando hicimos este juego que si las hacemos sin colorante parece que no hay, pero sí hay, Si os fijáis, hay bolas, ¿las veis? Son Orbiz transparentes o bolas transparentes. Fijaros, me las voy a poner en la mano. Son muy divertidas, porque también podéis despistar a la gente. ¿Qué os creéis? ¿Que es agua? Pues no, es el cloruro sódico en el que disolvemos el alginato transparente. Y en cuanto lo escurrís, pues salen las bolitas. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a usar ya gelatina. Vamos a hacer muchas bolitas con gelatina de sabor o gelatina neutra. Yo prefiero la gelatina neutra. También vamos a usar colorantes alimenticios, vamos a usar cubiteras de hielo, globitos de agua y bolsas para hacer cubitos. Vamos a hacer distintos métodos. Entonces, para empezar, vamos a disolver nuestras gelatinas, pero siempre en la mitad de agua que nos diga el fabricante. Necesitamos que esté muy condensada la gelatina. Pues hervimos el agua, en muchos de los casos nos toca hervir el agua, y si la gelatina es de sabores, pues ahí metemos directamente el sobre. Si no es de sabores, lo que hacemos es disolver previamente la gelatina y luego le echamos el agua caliente encima. Ya digo, cada cual que mire lo que le dice su fabricante usando la mitad de agua que indica. Algo que yo también aconsejo es mezclar la gelatina que tiene sabor con gelatina sin sabor, porque la gelatina sin sabor es mucho más densa, le densifica más y quedan mucho mejor las bolitas, ¿veis? La que tengo a la izquierda es sin sabor y entonces la mezclo con la que tengo a la derecha. Bueno, y así conseguimos nuestra mezcla. Pues con ella y con aceite que habremos metido al congelador y estará muy frío, vamos a esferificar otra vez bolitas. Esta a mí me encanta y sirve también para hacer cosas de comida, Echamos nuestro aceite congelado, no del todo porque si no se quedaría como una masa, pero vamos, es muy difícil que el aceite se congele del todo, Lo ponemos en un vaso que sea muy alto. Y ahora pondremos nuestra mezcla de gelatina en una jeringuilla. Entonces, igual que antes, voy echando gotitas. ¿Veis? Se quedan pequeñas, pero bueno, a medida que la gotita escurre, digamos, baja por el aceite, va quedándose gelificada. Se va quedando en forma de gel, igual que nos pasaba antes con el alginato. Y esto es mucho más fácil de tener por casa. Pero además, fijaros, hice tantas bolitas que ya descubrí que si en la bolita que has creado la primera echas otra encima, quedan más gordas. ¿Lo veis? Así se hacen mucho más gordas. Y otro truco que también aprendí es que si metes la jeringuilla dentro del líquido, es decir, ¿veis? Ahí puedo hacerlas más grandes. Mirad, con mucho cuidado, ¡Pumba! La verdad es que es súper divertido, Yo os aconsejo que lo probéis. Ahora no tenéis más que colar y, si queréis, quitar el aceite poniendo el colador debajo del grifo de agua fría, A la gelatina el agua caliente no le gusta nada. Esta técnica sirve también para hacer bolitas, ya digo, comestibles de cualquier zumo, mientras que no sea muy cítrico, que no sea de limón fuerte, eso no queda bien. Ojo, si en vez de echar gelatina usáis agar-agar,
os van a quedar mejor las bolitas, porque el agar-agar es más fuerte que la gelatina. Eso para todo, no solamente para este caso, para todo lo que vamos a hacer. Bueno, pues ahora hacemos los Orbit usando una cubitera. Lo malo es que esta cubitera no es redonda, entonces no quedan esféricos, pero como se puede quitar muy bien, veis que tiene por detrás pues la posibilidad de dar hacia abajo, pues es más cómodo. He aceitado un poco la cubitera y ahora solo tengo que poner mi líquido de gelatina que he ido tiñendo de distintos colores encima de la cubitera. Una vez que los tengo todos rellenados, lo meteré a la nevera. Jamás metáis la gelatina al congelador, a la nevera, y dejo que cuaje. A mí me gusta dejarlo de un día para otro, pero vamos, o como queráis. Solo tengo ahora que ir quitando los distintos cubitos. En este caso son cubitos de gelatina. Hombre, es verdad que no quedan redondos, pero es suficiente para jugar con ellos, o sea, permiten hacer muchas cosas. Y la verdad son súper coloristas. Mirad, una cosa es un postre súper rico, pero además si queremos jugar con las Orbit, ¿veis cómo quedan? Son súper gozosos, o sea, metes la mano y la sensación es muy parecida a la de las Orbit, Es así como gustosa, pero no solamente eso. También podemos usar agua, llenamos con un poco de agua. Acordaros que tiene que ser fría, que la caliente deshace la gelatina. Y ahora queda igual que cuando poníamos los Orbit en el spa. Es decir, os sirve también para hacer el spa. Si están mucho tiempo en el agua, también poco a poco pues acaban disolviéndose. Pero bueno, nos permite jugar bastante rato, Y además, también hemos comprobado que si cogemos y los pachurramos, pues veis, se rompe igual que veíamos en el caso de los Orbit. Pero por eso vamos a probar también a meterles en la jeringuilla, como hacíamos en el otro vídeo. Si no habéis visto el vídeo, os lo dejo en la i, o en la cajita de información de este vídeo, en la cajita de descripción. ¿Veis? Pues pongo en la jeringuilla y a ver qué pasa. A ver si puedo hacer crash. Pues sí, igual que los otros. Me permite jugar haciendo Orbit espachurrado. Otra forma más rápida, pero menos redondita, es usar esas bolsas que hay para cubitos de hielo, que las llenas de agua y ya está. Bueno, pues antes de usarla, lo que yo os recomiendo es que pongáis un vaso con agua y un poco de aceite, y con esa disolución, pues untéis la bolsa, porque cada vez que trabajamos con gelatina es muy interesante poner aceite donde vayamos a usarla, porque si no se pega demasiada la gelatina y no nos salen bien. Entonces abrimos estas bolsas, que no son fáciles porque están preparadas para que se cierren después de usar, y ponemos ahí esta mezcla de agua con aceite. Pues espachurramos bien, lo metemos bien para que queden todos los cubitos y ya podemos proceder a llenarla con nuestra gelatina. Os recuerdo que es una gelatina que tiene la mitad de agua, Pues bien, coloreamos, ahí me gustan los colores fuertes, y ahora yo siempre uso un barreño abajo para que si se me cae la gelatina luego la pueda volver a utilizar. Entonces he puesto mi líquido en un bote pequeño, ahora veis, doy la vuelta al bote y voy llenando estas bolsas. Hombre, a lo mejor a la primera no os sale, pero ya veréis que en cuanto practiquéis, y es una manera muy rápida de tener Orbit, no redondos, pero os permiten jugar con ellos, hacer crash, es decir, con la jeringuilla, en fin, os permiten distintas cosas. Esto vamos a llenar distintos colores y también vamos a poner en la nevera, como hacíamos antes. Fijaros, estas bolsas, ¿veis? Si les dais la vuelta ni la he cerrado, no se sale el líquido. Os llenamos, como hemos dicho, de distintos colores. Los colores cuanto más vivos mejor, y como digo, una vez que las llenamos las metemos al frigorífico, nunca al congelador, las metemos al frigorífico y dejamos por lo menos 4 horas hasta que veáis que estén duras, mejor de un día para otro. Y una vez que están, estas bolsas se separan por la parte de abajo, se abren de un lado al otro y veis, ya tenemos nuestros Orbit no muy redondos, pero bueno, hay bolsas que son más redondas que otras. Pero bueno, la sensación de gozada de tocarlos y meterlo en agua es igual, Entonces podéis hacerlo también con esto y mucho más rápido. ¿Veis qué bien se sacan? Eso es por haber puesto un poco de aceite. Bueno, pues nada, esta técnica es chula también, No muy redonda, pero chula. Y vamos ya con la última técnica que vamos a ver, que es la más divertida para mí, y me encanta. Es hacer Orbit con bombitas de agua o globos de agua, o bombuchas, como le llaméis. Entonces lo primero es que damos la vuelta a la bombucha, soplamos por el otro lado para que quede estirada
Y ahora lo lavamos, ¿eh? Yo uso un poco de lavavajillas para lavarlo, lo limpio bien. Y ahora le pongo un pelín de aceite también, ¿eh? Y una vez que he hecho eso, lo que hago es le vuelvo a dar la vuelta y lo inflo, como hacíamos cuando inflábamos los globos de agua, por eso hice ese vídeo. Entonces ahora le damos unas vueltitas y lo ponemos en la boca del recipiente donde tenemos nuestra gelatina. No tenemos más que llenar así el globo, ¿eh? ¿Recordáis que hice un vídeo? Hice el vídeo ese, como os digo, porque estaba haciendo este otro. Entonces ahora lo único que hacemos es soltar y sacar el aire y cerramos el globo. Que se quede bien y no se vaya para los lados, lo que vamos a hacer es ponerlo en un vaso, pero antes le vamos a poner una servilleta al vaso para evitar que se quede con forma, para evitar que se quede plano por uno de los lados. Y así lo meteremos en la nevera. Vamos a ver otra vez el proceso. Inflamos con aire un globo, le damos unas vueltas, abrimos y lo ponemos en la boca del bote donde está la gelatina. Quitamos las vueltas que le hemos dado al abrir, damos la vuelta al bote y llenamos con la gelatina el globo. Sacamos el aire y hacemos un nudo para dejarlo redondito. Vamos a ver otro. Lo hemos llenado de aire, le hemos dado unas vueltas, lo colocamos encima de nuestro bote, giramos el bote y sacamos el aire y lo cerramos. ¿Veis qué fácil? Pues nada, hago lo mismo que antes, los pongo todos en vasos y lo voy a meter a la nevera. Bueno, pues vamos poniendo todos los globos y todos esos en la nevera, por lo menos un día otra vez. Y ahora, fijaros, en este caso se me ha quedado regular porque a este no le había puesto aceite yo en el globo y se pega la gelatina a la pared del globo. En este otro caso sí le había puesto aceite y fijaros, con cuidado y con una tijera voy cortando el globo y dentro aparece mi Orbit gigante o mi canica de agua gigante. La verdad es que es súper divertido, Fijaros qué gozada. Es una pasada, Bueno, a mí me encanta. Aquí hay un poco el aire, que se había quedado un poco de aire, pero está súper chula. Pues nada, fijaros qué canicazas me han quedado. Bueno, pues yo me quedo jugando. Si os ha gustado el vídeo, no dejéis de darle a me gusta, que me encanta ver vuestros me gustas y vuestros comentarios. Decidme cuál Orbit os ha gustado más. Nos vemos en el siguiente tutorial.